Hola, en este nuevo video aprenderemos a hacer automatizaciones con Excel en la herramienta UiPath Studio X. Para ello, a través de un ejercicio de reporte de ventas utilizaremos funciones como leer archivos CSV, buscar B, tablas dinámicas, navegar y extraer datos de un navegador web, entre otras. Nuevamente le doy la bienvenida a todos ustedes al curso básico en RPA. Soy David Mucia. Comencemos. Para entrar en contexto con el ejercicio del día de hoy vamos a conocer a Pepe. Pepe es un gerente de venta que tiene algunos problemas en sus labores diarias. Vamos a ver. Para ayudar a Pepe construiremos un bot digital con la ayuda de nuestra herramienta Studio X de la empresa UiPath que permita automatizar las tareas que se llevan en este informe. Así que vamos a analizar primero cómo se haría manualmente y posteriormente construimos nuestro robot. Antes de iniciar, cabe hacer la aclaración de que el objetivo de nuestro video es aprender a manejar o observar las herramientas que tenemos dentro de Studio X y no quisiéramos alargarlo realizando explicaciones muy puntuales en lo que tenga que ver con los documentos de Excel. Para este caso, la invitación es tener primero muy claro los conceptos de las funciones buscar B, las tablas dinámicas y las funciones básicas de Excel. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es realizar el ejercicio manualmente, como se haría en cualquier día convencional de la empresa. Para ello, entonces tenemos el reporte diario de ventas, que es un archivo con la extensión CSV, y tenemos la plantilla donde se va a presentar el informe. Entonces vamos a aclarar que el archivo reporte diario es la información que llega todos los días de las diferentes sedes de la empresa con los datos de las ventas realizadas. Lo que hace el gerente de ventas es consolidar esto en el informe ejecutivo o en esa plantilla de Excel que se llama informe ejecutivo, organizando los datos en diferentes hojas del libro. Vamos a mirar el libro cómo tiene los encabezados para organizar la información y la vamos a copiar desde el archivo CSV. Si abro el archivo CSV vamos a encontrarnos con una información que está separada, en este caso por comas. Recordar que los archivos CSV se refieren a datos o información que tienen un ancho fijo o separadores con cualquier carácter como la coma, la doble comilla, el guión, el tabulador, entre otros. Excel permite organizar esta información o esta estructura de datos dentro de columnas para poder manejarla o manipular de una mejor forma. Así que voy a copiar desde mi archivo CSV a el reporte de informe ejecutivo en la hoja que se llama reporte de ventas. Voy a colocarlo en esta primera columna debajo del encabezado. Si se fijan, he copiado la información sin el encabezado original del archivo CSV y he conservado el encabezado del fichero informe ejecutivo. Como hemos dicho, acá en Excel podemos seleccionar estos datos y accediendo a la opción de la pestaña Datos, opción Texto en columnas, podemos dividir esta información en columnas. Para nuestro caso está delimitado por unas comas, así que voy a seleccionar esta primera opción que dice delimitados, le doy siguiente, digo aquí en separadores que para mi caso es la coma y vemos en la parte inferior cómo se previsualiza la información ya dividida en columnas. Damos clic en siguiente y luego en finalizar. También cabe aclarar
que es bueno o prudente revisar las columnas de precio y de cantidad para validar de que se estén almacenando como números y no como texto, a veces debido a la coma o al punto dependiendo de la configuración regional. Esto porque luego vamos a tratar estos datos para alguno de los cálculos y así nos evitaríamos errores. La idea del informe es poder consolidar por cada una de las localidades las ventas totales. Yo podría, por ejemplo, colocar aquí una columna nueva que se llame subtotal y realizar una simple multiplicación igual a precio por cantidad y digamos que en este sentido tendríamos el subtotal de las ventas hechas en Francia. Sin embargo, si quisiera dar un total generalizado, vamos a tener en cuenta que algunas regiones tienen una moneda y otras regiones hicieron sus ventas en otras divisas diferentes. Así que yo no podría hacer un totalizado con diferentes monedas. Tendría que pasar primero todas a alguna divisa en específico. Como nuestro ejercicio contempla que la sede principal está en Colombia, entonces vamos a hacer este subtotal, pero en pesos. Así que a este valor aún me falta multiplicarle lo que nos valga el día de hoy la divisa del euro convertida a pesos. Para eso, entonces tenemos en una tercer pestaña en este documento, aquí se llama convertidor divisa, una tablita donde tengo las diferentes divisas y lo que voy a hacer es consultar las diferentes valores de conversión a pesos. Para ello, entonces vamos a abrir un navegador web cualquiera en donde vamos a colocar las diferentes divisas. Vamos a hacerlo rápidamente. Nos llevamos los valores, en este primer caso del euro, a nuestra tabla de conversiones y tenemos esa conversión disponible. Aquí vemos que me lo ha tomado como texto, voy a simplemente a corregir el punto. Para este caso serían las comas. Y verificamos que el número ya se almacenó como tal, como número y no como texto. Hacemos lo mismo para las demás divisas. Una vez tenemos todos los valores de las diferentes divisas en nuestra tabla, podemos regresar a la hoja de reporte de ventas y poder completar nuestro subtotal, pero ahora en pesos. Para ello, entonces vamos a hacer uso de la función buscar B y la cual me va a permitir extraer el valor de la divisa correspondiente y terminar de multiplicar la función de precio, cantidad y este valor encontrado. Entonces, para ello vamos a iniciar aquí con la fórmula buscar B. El valor buscado, abrimos paréntesis, el valor buscado sería la divisa, punto y coma. La matriz buscar en sería nuestra tablita de divisas, punto y coma. En esa tabla hay dos columnas de la cual el dato que necesito está en la columna 2, entonces colocamos en nuestra función el número 2. Y debe ser una coincidencia exacta, ya que pueden haber divisas que tengan una sigla muy similar y yo requiero que sea específicamente la divisa que buscamos. Entonces colocamos un 0, cerramos paréntesis y ya tenemos en este caso la función buscar B. Vemos como el euro efectivamente vale 1.491 pesos colombianos y es la conversión que acaba de hacer. Multiplicamos entonces ahora por el precio y por la cantidad y de esta manera pues ya tendríamos un consolidado de todos los registros, pero en pesos colombianos. Podríamos ya en este punto realizar alguna especie de filtro. Si quisiera entonces, por ejemplo, por la localidad de Alemania, revisar cuánto vendió Alemania. Solamente hay dos sedes, sumo y ya tendría un total. Si quisiera las ventas de Noruega, entonces aquí haría otra suma y tendríamos las ventas totales. Sin embargo, pues hay una forma más dinámica de realizar varios filtros a la vez, en este caso con las tablas dinámicas. Así que para poder dar el consolidado total y el consolidado por cada una de las localidades, vamos a ir aquí a la primera hoja que dice T dinámica y vamos a crear una tabla dinámica nueva.
Vamos clic donde dice insertar, tabla dinámica. En el rango de datos vamos a seleccionar todos los datos que tenemos en la hoja de reporte de ventas. Seleccionamos y damos a aceptar. Ya tenemos aquí nuestro campo de tabla dinámica y para este caso solamente necesito los subtotales que ya encontramos en pesos y las localidades. Vemos entonces cómo tenemos ya nuestra tabla dinámica con cada uno de los resultados de ventas totales por cada uno de los países y la venta total. Podríamos darle aquí un formato de pesos y habríamos terminado como con la plantilla del informe. Se supone que en este punto el gerente de venta lo que procede es a enviar su correo electrónico. Entonces, hasta aquí hemos explicado el ejercicio como tal. Vamos a replicarlo ahora desde un robot para que se automatice estas tareas. Vamos a iniciar entonces con nuestro software para construir el robot. Para ello nos dirigimos a la barra de programas y escribimos UiPath. Podemos ver el icono azulito, es el que debemos abrir. Recordar que también hay otros que se llaman UiPath, que es el asistente, y el Diagnostic Tool. Para esta ocasión, para la construcción del bot, utilizamos el que dice UiPath Studio. Damos clic en él y esperamos que cargue las dependencias y demás ficheros para poder utilizarlo. Cerramos la pantalla de bienvenida y lo primero que vamos a realizar es crear una tarea en blanco o un proyecto nuevo. Damos clic aquí donde dice tarea en blanco y se me va a abrir esta pestaña o esta ventana donde me pregunta el nombre del robot, la ubicación y una descripción. Para este caso, la idea es que tanto el nombre como la descripción pues se refiera al objetivo o a las tareas con las que cumple nuestro robot. Yo lo voy a llamar Report Bot. La ubicación por defecto, voy a dejarla, voy a conservar ese mismo directorio de carpetas donde se van a almacenar los archivos fuente del robot y en la descripción vamos a colocar este bot realiza un consolidado de ventas en pesos colombianos y lo envía, colocamos y envía el reporte por correo electrónico. Listo, esa es nuestra descripción. Vamos a dar clic en crear y esperamos a que carguen las diferentes dependencias. Una vez la interfaz ya ha cargado, podemos iniciar con la construcción del bot. Una forma de saber por dónde podemos comenzar es mentalmente hacer un recorrido de todo el procedimiento que realizábamos cuando hicimos la tarea manualmente. Lo primero que habíamos hecho en ese momento era abrir un documento en Excel, para lo cual voy a ir en este momento a las categorías de Excel y voy a utilizar el recurso que dice utilice el archivo de Excel. Doy un clic sostenido y voy a arrastrarlo hasta el centro, aquí donde aparece un icono de más. Cuando ya he agregado la tarea utilice el archivo de Excel, me aparece una especie de advertencias en rojo indicando que todavía no le he configurado los parámetros internos. Para este caso, lo que le voy a indicar al robot es que el archivo que necesito abrir es la plantilla de Excel donde estábamos trabajando nuestro informe. Para ello, entonces voy a darle clic en el icono de la carpeta y navego a través de todos los directorios hacia la ubicación de los archivos que necesito trabajar. Para este caso lo tengo aquí en el escritorio, entonces simplemente me dirijo a la carpeta del escritorio en el ejercicio bot, que es donde lo tengo almacenado, y selecciono el archivo que se llama informe ejecutivo. Damos clic en abrir y se ha verificado que aquí carga la ruta de todo el documento con la extensión XLSX, que es las extensiones de Excel. Aquí en la parte de abajo dice referenciar como. Es prudente cambiarlo, se recomienda dejarlo como el mismo nombre del documento para entender de que específicamente estamos haciendo referencia a ese fichero y no a otros documentos de Excel que más adelante podrían abrir anidadamente. Entonces voy a colocarle aquí informe-ejecutivo para saber de qué me estoy refiriendo a ese informe o a esa plantilla. También cabe aclarar que aquí no acepta espacios o caracteres especiales,
ya que nos daría un error. Si yo quito, por ejemplo, esta guión bajo y lo dejo un guión medio, me arroja un error por el nombre. Dice que no es válido, los nombres no pueden contener, no empezar con número y solo pueden contener letras, números y carácter de línea abajo. No se puede utilizar palabras reservadas tampoco. Nuevamente voy a colocarlo con el nombre como se abrió, informe rayapiso ejecutivo. Y vamos a verificar que esté las casillas guardar cambios y crear si el archivo no existiera. Para nuestro caso vamos a procurar de que el archivo de plantilla no esté seleccionado. Posteriormente lo que hacíamos era abrir el documento de extensión CSV y copiar dentro del informe ejecutivo la información contenida allí. Así que vamos a ir a la categoría CSV y vamos a arrastrar esta acción que dice leer CSV. Con un clic sostenido nuevamente vamos a soltar la actividad, esta vez dentro de la tarea Excel en general. Esta tarea de Excel se está enmarcando como en un color verde oscuro, significando que la tengo seleccionada en este caso. Si hago clic en la tarea de leer CSV, vamos a ver que la otra tarea se ha deseleccionado. En el archivo leer CSV voy a indicarle nuevamente en el icono de la carpeta la ruta donde tengo el fichero, así que voy nuevamente al escritorio, a la carpeta que estoy utilizando para el proyecto y selecciono el archivo que se llama reporte diario de ventas.csv. Luego aquí tengo el campo de salida que me sirve para que la lectura hecha al documento CSV genere una salida de esos datos a otro documento o a otros espacios. En este caso, quiero que la salida me la dé al documento que acabé de abrir aquí arriba, que se llama informe ejecutivo. Recordemos que ese informe ejecutivo y esa plantilla tienen unos datos que hicimos manualmente hace un momento, así que vamos a verificar que se hayan borrado o borrarlos manualmente para que trabajemos con la plantilla en ceros y que el robot comience de cero. En este caso, el archivo CSV que estamos abriendo desde el robot, vamos a decirle que lo guarde aquí en la pestaña reporte ventas del documento informe ejecutivo. Aquí ya podría cerrar este documento de momento y voy aquí donde dice salida A, dándole clic en el más y voy a escoger la opción que dice informe ejecutivo, el cual se refiere al archivo de Excel que hemos abierto aquí en la parte de arriba. Y luego vamos a escoger la pestaña que dice reporte ventas. Esta opción de poder darle salida a un documento Excel se debe a que tengo la actividad contenida dentro de la otra. Si yo la arrastro y la dejo por fuera, esta ubicación ya no se encuentra. De hecho, cuando le doy clic en el más, ya no me aparece el nombre del documento. Eso quiere decir que dentro de los robots que estamos construyendo en Studio X, puedo intercambiar información entre dos aplicaciones diferentes, entre un navegador y un documento de Word, entre un Excel y un Word, entre una aplicación ejecutable y otra, por ejemplo, de la web, siempre y cuando una esté anidada dentro de la otra, como lo hacíamos en este caso. En este punto ya podremos comprobar por primera vez cómo va la ejecución de nuestro robot. Para ello, podemos darle clic en la parte superior en el botón que dice ejecutar proyecto, que es de color verde y tiene forma de triángulo. Le voy a dar clic aquí. Automáticamente el robot empieza a ejecutarse. Está abriendo el documento Excel que dijimos que abriera y se supone que ha leído la información contenida en el archivo CSV reporte diario y se la llevó hacia el Excel de plantilla. Para ello voy a abrirlo aquí un momento y revisamos en donde dice informe ejecutivo y efectivamente comprobamos que la información que estaba en el documento CSV se ha copiado en la plantilla de informe y automáticamente lo separó por columnas. Es decir, que yo no tuve que decirle en este momento en la construcción del robot que separe por columnas, ya que esa acción la tiene predefinida dentro de esta tarea que dice leer CSV. Lo siguiente que hacíamos después de haber copiado la información en la plantilla
era crear una columna aquí con el valor de subtotal en pesos. Vamos a hacer ese paso en el robot. Para ello, entonces voy a disponer de una tarea que se llama escribir en. También puedo arrastrar las tareas no solamente desde este menú, sino dándole clic en el más que aparece aquí en esta parte de la zona de trabajo y arriba filtrando la búsqueda. Escribir en. Aquí aparece la tarea escribir celda, perdón, es la que vamos a utilizar, ya que nos referimos a una celda de Excel. La que vamos a usar es escribir celda. También la podría filtrar en esta barra de actividades e igualmente aparecería la herramienta. Aquí aparece escribir celda. La arrastro y la coloco. Si hubiera arrastrado una tarea equivocadamente, puedo verificar que selecciono la tarea que necesito borrar, por ejemplo, y cuando se resalta ese color es que está seleccionada y le damos clic, le damos suprimir en el teclado. Nuevamente voy a buscar aquí la tarea escribir celda para agregarla, escribir celda, y vamos a decirle estos dos campos. ¿Qué escribir? Se supone que literalmente lo que yo quiero que aparezca en la celda y luego voy a escribirle, voy a elegir la celda donde yo quiero que aparezca ese texto. En este caso es un texto lo que yo quiero escribir. Entonces, ¿en qué escribir? Voy a darle clic en el más y voy a seleccionar la opción texto y voy a colocar el encabezado que necesitábamos dejar allá, que era el subtotal en pesos colombianos. Entonces voy a ponerle subtotal en COP. Doy clic en guardar. Ese sería el texto que voy a colocar y donde dice dónde escribir voy a indicárselo en el archivo de Excel. Vamos a revisar de que al darle clic en este más me aparece el informe ejecutivo, que es el archivo que vengo trabajando desde el principio, porque la tarea de escribir está contenida dentro de la tarea utilizar el archivo de Excel. Si esto lo tuviera por fuera, no me aparecería ese archivo, ¿cierto? Entonces hay que verificar que estemos ahí. Donde dice dónde escribir, entonces vamos a seleccionar en el más y le vamos a dar clic en informe ejecutivo y luego vamos a seleccionar la opción que dice indicar en el Excel para que el robot me lleve aquí al documento y yo seleccione cuál de todas las celdas es la que yo quiero utilizar para escribir ese texto. El encabezado de subtotal a pesos voy a dejarlo aquí en la celda F1 y le doy clic en confirmar. También podemos volver a probar nuestro robot dándole clic otra vez en Play y también podemos recordar que tenemos la opción de guardado en este costado o con control S. Damos clic en guardar y vamos a darle clic en ejecutar proyecto. En este caso siempre vamos a revisar que en la parte inferior, en la barra de notificaciones aparece que la ejecución finalizó. Quiere decir que no hubo ningún error durante el proceso. Si yo voy a revisar el archivo de Excel, ya veo que me ha colocado el encabezado que acabamos de decir que se colocara en la celda de F1. Lo que sigue entonces sería hacer los cálculos de subtotales para cada una de estas filas. Pero para ello necesitamos primero tener los valores de las divisas. Así que el siguiente paso que le vamos a indicar al robot es que busque el valor de las divisas y los coloque en esta tabla. Para ello pues también vamos a hacer utilización de otra aplicación que es el navegador web para poder ir a buscar esos valores. Así que nuevamente voy a ir aquí en las categorías donde dice aplicación o aplicación web y utilizo el recurso que se llama utilizar navegador. Lo arrastro con un clic sostenido y lo dejo debajo de la última tarea que tenía, conservando todavía esta tarea dentro de la general, de la que dice utilizar el archivo de Excel. Todavía la tengo por dentro. Esto con el motivo o con el fin de que la información que yo maneje en el navegador pueda disponerla hacia el documento de Excel o viceversa, que los datos que tengo en el documento de Excel pueda copiarlos o llevármelos de alguna forma hacia las aplicaciones que tenga abierta en el navegador. Antes de darle clic aquí y decirle cuál es el navegador que yo quiero utilizar, voy a ir primero a un navegador de mi preferencia y a dejar la página en la cual yo quiero hacer las consultas.
Para este caso vamos a utilizar Google, entonces me dirijo a www.google.com y desde aquí vamos a realizar la búsqueda de las divisas. Vamos a dejar para este ejemplo euro a pesos y vamos a dejar esta ventana abierta. Nos devolvemos al robot y ahora sí vamos a poder darle indicar el objetivo. Pero antes de hacer este paso vamos a corroborar de que el navegador que estamos utilizando, para mi caso que es Firefox Mozilla, sí tiene la extensión instalada para que haya una integración completa entre UiPath Studio X y el navegador en cuestión. Para eso vamos, para verificar si la extensión ya está instalada, vamos a ir donde dice Inicio, menú Herramientas y aquí encontramos los diferentes navegadores. También es prudente realizar la instalación de la extensión de Excel. Estos pasos ya los habíamos explicado en el video anterior, pero es bueno recordarlo. Para este caso es suficiente con darle un clic en Firefox, donde dice Firefox, la extensión de Mozilla, y me va a abrir una ventana de Mozilla y confirmando pues que la extensión se va a añadir. Yo le doy clic aquí en añadir y le digo confirmar. Aquí habíamos podido darle permitir y confirmar. Bueno, lo mismo vamos a hacer. Aquí ya me aparece la confirmación de la extensión instalada. Lo mismo vamos a hacer con la extensión de Excel. Dándole un clic, aquí me aparece que los archivos se pueden perder porque tengo archivos también abiertos. Para ese caso también ya tengo la extensión instalada, simplemente lo voy a cancelar. Pero si es primera vez que estamos ejecutando la extensión, pues vamos a darle clic para que se instale y confirmar que el mensaje que sale es de instalación exitosa. Por ahora entonces vamos a devolvernos aquí en la flecha superior donde dice atrás y vamos ahora sí a ir al navegador. Recordemos que lo primero que tengo que tener es abierto el navegador en la pestaña en donde yo quiero o en la URL donde yo quiero iniciar mis búsquedas. Lo dejo ahí y voy a donde un momentico al robot. Vamos a darle clic donde dice indicar aplicación para automatizar. Doy un clic y automáticamente me reconoce el espacio. Tengo que asegurarme que le estoy dando el primer clic aquí en esta pestaña con la URL que escogimos. Si al momento de usted haberle dado indicar objetivo en la pantalla, primero se le mostró otra ventana de otro navegador o otro programa que tiene abierto, va a quedar mal seleccionada. Tenemos que verificar que el primer pantallazo que aparece es aquí la ventana que yo quiero, donde quiero que el robot vaya. Lo corroboramos porque aquí donde dice URL del navegador está pues la dirección donde yo estaba en este momento, que era la dirección de búsqueda, ¿sí? Y posteriormente vamos ya dentro de esta tarea del navegador a hacer las funciones que yo necesito, que para este caso es buscar las divisas en la barra de búsqueda. Pero esta parte no la vamos a hacer solo una vez, ya que hay varias divisas, quiere decir que la tarea de escribir allá la vamos a hacer varias veces. Para este caso, entonces, lo que necesitamos es, digámoslo, decirle al robot que va a repetir varias veces una misma tarea. Está claro que la tarea que vamos a realizar es escribir un valor en la barra de búsqueda. Lo que tenemos que ahora definir es que esa tarea de escribir vamos a hacerla varias veces. Para ello, entonces en el robot vamos a utilizar una función que se llama para cada fila, ya que la función debe repetirse por cada una de estas divisas que están aquí, es decir, para cada una de las filas voy a escribir en el navegador. Entonces, eso lo hacemos buscando, incorporando una nueva tarea dentro del navegador. Vamos a darle clic en el más y vamos a escribir para cada fila. Encontramos la tarea que hice para cada fila de Excel y la agregamos. Esto lo que nos está agregando es un rango de actividades para que se repita. Lo que incluye aquí por dentro de esta tarea se va a repetir la cantidad de veces según el rango elegido. Así que este rango donde dice para cada, aquí dice para cada, le voy a poner un nombre a ese rango para diferenciarlo. Voy a ponerle rango, rayapiso, divisas. Y con eso estoy refiriéndome de que ese es el rango que tengo en la tabla de divisas.
vamos a decirle que contiene encabezados, porque si yo miro acá en el archivo de Excel, pues la tabla tiene 2 encabezados. Si no le indico que tiene encabezados, él iría a buscar allá en el navegador también la palabra divisa y pues eso nos puede generar un error. Entonces, no olvidar chulear aquí la opción que dice contiene encabezados. Luego vamos a darle clic en la tarea que sigue, que es ahora sí escribir en el navegador, ¿cierto? Para ello vamos a agregar una tarea dentro de la que dice para cada fila, por dentro. Damos clic en el más y escribimos la que dice escribir en. Escribir en. Ese icono tiene algo así como una T de texto y vamos a decirle que el objetivo es la barra de búsqueda. Entonces cuando le doy clic en el objetivo, él me aparece en la pantalla donde yo necesitaba que el robot iniciara y cualquiera de los elementos del navegador pueden seleccionarse. Para este caso vamos a dar clic en la barra de búsqueda con un primer clic y con un segundo clic vamos a dar el anclaje. ¿Qué es el anclaje? El anclaje sería como una referencia en caso de que en esta página, por ejemplo, hubieran varias barras de búsqueda para que el robot no se confunda y específicamente sepa cuál es la barra que hemos querido dirigirnos. Entonces vamos a utilizar una imagen o un texto fijo como referencia para encontrarla más fácil. Entonces mire que aquí el destino va en verde y el ancla va en azul. Una vez seleccionados, damos clic en confirmar y ya le hemos dicho que ahí ese es el espacio en donde vamos a escribir. Falta decirle qué vamos a escribir. Entonces donde dice aquí escribir esto, damos clic en el más y recordar que aquí vamos a estar hablando de un rango y para ello entonces debo verificar que efectivamente esté el rango. Por ejemplo, aquí no me aparece y es porque yo no he indicado cuál es el rango completo. Para ello entonces voy aquí donde dice dentro del rango, le voy a dar clic en el más, aparece mi archivo de informe ejecutivo y le voy a decir que el rango es la tabla de convertir divisas. Me explico, ese rango que acabamos de escoger es toda esta tabla. Estamos diciendo que va a repetir la tarea de ir al navegador esta cantidad de veces. Bueno, me vuelvo acá. En este caso, ahora sí voy a poder darle clic donde dice escribir esto. Le doy clic en el más. Y mire que ya me aparece el rango de las divisas. Se llama rango de divisas porque así lo puse aquí en esta parte. Y dentro del rango voy a colocar la columna divisa, que es lo que yo necesito que escriba allá en el navegador. Vamos a recordar que lo que estamos diciendo en este momento es que todo lo que aparezca en la tabla divisa, en la columna divisa, me lo escriba en este caso. En otras palabras, es como si el robot estuviera escribiendo euro, libra esterlina, la moneda de Rumania, ¿cierto? O la moneda de Japón. Entonces, así sucesivamente. Lo que nos falta es decirle que escriba, por ejemplo, euro, entonces la palabra a pesos. Esa parte nos falta escribirla. Entonces vamos aquí al robot, damos clic en este más y damos clic donde dice texto. Ya hemos dicho que escriba las divisas, entonces damos aquí un espacio y escribimos a pesos. Guardamos. Entonces en ese momento es lo mismo que el robot estuviera acá escribiendo a pesos. Pero en este caso todavía no ha hecho la búsqueda, así que nos tocaría o darle clic en este icono de lupa o en el teclado un enter para que la búsqueda se direccione. Para este caso entonces voy aquí al robot y le digo nuevamente en el más texto y aquí voy a agregar otra vez en el más las teclas especiales. Dice teclas especiales y busco el enter. Con eso ya estamos diciéndole al robot que además de la columna divisa escriba el texto ACOP y de un enter. Si yo voy al navegador y cuando le doy enter a esta búsqueda, pues ya me la realiza. Lo siguiente entonces es poder coger el valor que apareció, el valor que aparece y llevármelo a la tabla de divisas. Entonces en el robot
voy a seleccionar una tarea nueva que se llama obtener. Damos clic aquí, todavía estamos dentro del rango. Esta tarea debemos todavía realizarla dentro del rango de divisas. Entonces voy a decirle esta opción donde dice obtener texto, o la busco aquí por la barra, la filtro, obtener texto, y le voy a decir en indicar pantalla cuál es el texto que quiero. Aquí es algo importante de aclarar también, y es que si estamos seleccionando textos que son variables o datos que son variables, por ejemplo, este 4489 no siempre va a aparecer, ya que cada día las divisas cambian de valor. Entonces, nuevamente aquí está el concepto de anclaje. El destino que aparece en verde es el primer clic que yo doy. En este caso es el dato que yo necesito. No me lo ha tomado como verde, sino lo tomó como rojo. Porque incluso él me está señalando aquí en amarillo de que es que hay dos cajones o dos campos que se parecen, son muy similares, y al momento que el robot se ejecute puede confundirlos. Entonces, como habría ambigüedad sobre cuál es la información que debería él llevarse. Para que no haya esa ambigüedad, yo voy a colocar un texto que sea fijo. Si yo ya arriba coloqué que iba a hacer una conversión a pesos, pues es fijo que aquí me salga peso colombiano siempre, independientemente del valor. Entonces, esto me sirve de anclaje. Y con eso, él ya detecta, mire, en verde y en azul el anclaje, indicando que es correcta la selección. Ahora sí, vamos a darle clic aquí en confirmar y ya obtuve el texto. Es decir, lo que le dijimos al robot fue que copiara este texto de aquí del cajoncito. Lo copió en memoria, por decirlo de alguna otra manera. Lo otro que vamos a hacer entonces ahora es llevárnoslo a esta tabla en la columna factor de conversión. Para ello, en el robot donde dice guardar en la tarea de obtener texto, hay un campo que dice guardar en. Vamos a darle clic en el más y luego vamos a escoger el rango de divisas. No lo vamos a escoger aquí donde dice informe ejecutivo y conversor de divisa para señalarlo allá, porque siempre estaríamos guardándolo en el mismo punto todos los resultados. Entonces, por eso debo seleccionar donde dice rango divisas y aquí me aparece pues la tabla que tengo, tanto la columna divisa como la columna factor de conversión, que es el que yo necesito utilizar para almacenar esos valores. Entonces doy clic aquí donde dice valor de conversión y vamos a guardar hasta este punto. Vamos a probar nuestro robot a ver cómo va la ejecución del mismo. Clic en ejecutar proyecto y soltamos nuestro mouse para que el robot funcione solito. Vemos como en ese momento el robot está automáticamente buscando todas las divisas. Y ahora me voy a desplazar al documento o al fichero del informe y verifico que efectivamente me trajo aquí todos los valores que yo necesitaba. Bueno, si seguimos el paso a paso que llevábamos cuando hicimos el ejercicio manualmente, pues ahora procede a hacer la función buscar B para encontrar los valores de las divisas y con ese valor buscado poder multiplicar el precio por la cantidad y todo aquí en el subtotal. Vamos a hacer ese paso. Entonces, para ello, vamos a iniciar primero con la opción buscar B. Ya me voy a salir de este rango de para cada fila que solamente lo utilicé para hallar los valores de las divisas y ya me voy a salir del navegador porque ya no necesito realizar más funciones dentro del navegador. Así que la tarea que sigue voy a dejarla debajo de este recuadro naranjado que me está representando el navegador. La tarea que voy a buscar entonces es primero otro rango nuevo. ¿Por qué otro rango nuevo? La función buscar B tengo que hacerla por cada una de estas celdas, es decir, con cada una de estas filas. En la fila número 2 voy a hacer la labor de buscar la divisa en esta tablita, multiplicar el resultado por cantidad y por precio y colocarlo acá. Luego repito esa tarea en esta fila.
Luego repito esa tarea en esta fila y así sucesivamente. Quiere decir que lo que tenemos es otro rango nuevo de tareas. La tarea se indica una vez, pero al robot se le dice que la repita tantas n veces como registros haya en este caso. Así que bueno, ya sabemos cómo agregar un nuevo rango. Para eso vamos a darle clic aquí debajo del cuadro anaranjado en el más que sigue. Vamos a dar un clic y vamos a escribir para cada fila nuevamente. Es un nuevo rango para cada fila. Vamos a dar clic aquí en donde dice para cada fila y vamos a renombrar este rango. Aquí lo vamos a poner con el nombre rango rayapiso informe. ¿Sí? O vamos a ponerle rango rayapiso subtotal. Subtotales. Listo, rango subtotales. Nuevamente vamos a especificar que tiene encabezados porque si verificamos pues nuestra pestaña de reporte de ventas tiene encabezados. Tiene encabezados. Para que no me reemplace este cálculo, este texto, debo habilitar la casilla que tiene encabezados. Bueno, ¿y qué vamos a hacer dentro de este rango? Nuevamente, entonces hacer la función buscar B y con ese resultado multiplicar las dos cantidades. Entonces, para la función buscar B, directamente en StudioX tenemos una función que se llama VLOOKUP, es decir, la función buscar pero en inglés. Entonces voy a darle clic aquí dentro del rango, en el más, y voy a buscar esta que dice VLOOKUP, o la filtro, ¿no? VLOOKUP. Ahí está, VLOOKUP. Vamos a darle clic y recordemos que es la misma lógica que se utiliza en la función buscar B de Excel. ¿Qué le debemos indicar a esa función? Un valor a buscar, la matriz donde se va a buscar, el índice de columna que yo quiero traerme y para este caso en lugar de colocar 0 o 1 al final para la coincidencia exacta, entonces solamente chequeamos o no chequeamos este cajoncito de selección. Entonces el valor a buscar, vamos a dar clic en el más, informe ejecutivo. El valor que estamos buscando es dentro de el reporte de ventas, las divisas. Miren que aquí no me sale porque nuevamente me he saltado la definición del rango. Le puse fue un nombre al rango, pero no lo definí. Aquí donde dice dentro del rango, voy a darle clic en el más, donde dice informe ejecutivo y voy a seleccionar toda la hoja de reporte de ventas. Toda la hoja de reporte de ventas. Ahora sí me debe aparecer aquí donde dice valor a buscar el rango. Voy a darle clic en valor a buscar, en el más. Selecciono el rango de subtotales. Mire que ya lo tengo acá. Y dentro de ese rango, lo que yo voy a buscar en la función buscar B es la divisa. Voy a seleccionar aquí la divisa. ¿En dónde vamos a buscarlo? En la hoja de las conversiones. Entonces, vale clic en el más dentro del campo que dice dentro del rango. Vamos a dar clic en ese más. Y vamos a realizar vamos a escoger el que dice informe ejecutivo. Luego vamos a seleccionar la hoja convertir divisa y luego la tabla que está ahí contenida. Bueno, me explico que hasta aquí en este momento le hemos dicho al robot que va a hacer VLOOKUP con este valor divisa y lo va a buscar en este rango, en esta tabla que estaba en la hoja convertir divisa. Sigamos aquí en la función VLOOKUP. En el indicador de columna ya acordábamos que era la columna número 2. Entonces, ¿cómo lo hago? Le doy un doble clic o simplemente voy aquí al más y donde dice número, selecciono esta opción número. Y ahí escribo el número 2. Le doy guardar. Y coincidencia exacta, para este caso la dejamos chequeada. En guardar entonces vamos a hacer lo siguiente. No vamos a decirle al robot que guarde el resultado del buscar B en la columna. Simplemente vamos a tenerlo como en memoria para que ahorita que hagamos la multiplicación completa podamos utilizar ese valor que se encontró. Es decir, aquí tenemos la posibilidad de que los valores encontrados los almacenemos en memoria temporal
para utilizarlos en otros cálculos a futuro. Eso lo hacemos aquí donde dice guardar en, le damos clic en el más y vamos donde dice guardar para usar en otro momento, aquí en la penúltima opción. Le vamos a poner un nombre a ese valor, por ejemplo, le voy a poner valor rayapiso encontrado, ¿sí? Estamos hablando del valor de la divisa, valor rayapiso encontrado, así lo voy a poner, voy a darle clic en aceptar y ya tendríamos nuestra función VLOOKUP. Entonces recordemos que ya tenemos el valor buscado, lo que nos falta es multiplicar el precio, la cantidad por ese valor que encontramos y colocarlo aquí en la columna subtotal. Entonces vamos a decirle otra vez escribir celda, perdón, vamos a darle clic en este más, escribir celda y vamos a decirle en donde dice que escribir, vamos a darle en el más, texto, y vamos a escribir como si estuviéramos directamente indicando la fórmula acá. Por ejemplo, si estamos en el Excel, le doy igual, el precio, asterisco, la cantidad, asterisco y el valor que habíamos guardado. Entonces, eso mismo lo vamos a hacer en el robot de la siguiente manera. Igual, y vamos a darle clic en el más, rango, y del rango vamos a sacar la cantidad. Asterisco, vuelvo al más, rango, y ahora voy a seleccionar el precio. Asterisco, vuelvo al más, y ahora vamos a decirle valor guardado. Aquí al final dice utilizar valor guardado, y yo lo nombré como valor encontrado. Así lo pusimos ahí arriba, entonces voy a seleccionarlo como está ahí. Vamos a darle clic en guardar y en este caso pues ya le dijimos que escribiera, falta decirle en dónde. La idea es que lo coloque en la columna F, pues en este caso se llama subtotal en pesos. Vamos a darle aquí clic en donde dice dónde escribir, en el más, y le vamos a decir que en el rango, en la columna de subtotales que no me aparece en este momento. Entonces, por ahora voy a revisar el rango, a ver si no lo tomó como se debía. Parece que no me está tomando toda la tabla completa, ¿cierto? Aquí cuando decimos en dónde escribir ese valor resultado, yo quiero que lo escriba en la columna de subtotales. Sin embargo, no aparece. Puede ser que cuando elegimos el rango de la tabla solamente tomó hasta la E. Así que vamos a revisar primero en donde dice rango de la función para cada fila, a ver dónde quedó el rango. Aquí donde dice dentro del rango, vamos a seleccionarlo indicándolo en Excel. Entonces voy aquí donde dice dentro del rango, informe ejecutivo, y le vamos a dar aquí donde dice indicar en Excel. Entonces, efectivamente, no ha tomado todas las columnas. Aquí vamos a seleccionarlo, inclusive con los encabezados, pero asegurándonos que está el encabezado de subtotal. Aquí le doy confirmar y en este caso ya debe aparecerme aquí abajo en donde escribir rangos subtotales y ya me sale la columna subtotal. Ahora sí. Entonces vamos a darle clic ahí en subtotal y con eso lo que le acabamos de indicar es que esta operación de multiplicar cantidad, precio y valor guardado pues me la almacene en la columna subtotal. Y esto lo va a hacer por cada ciclo del rango escogido. Entonces revisamos que el rango escogido fue toda la tablita. Bueno, hasta aquí también nuevamente podemos darle clic en guardar y nuevamente vamos a darle clic en ejecutar proyecto para ver que efectivamente estamos haciendo el cálculo correcto. Bueno, también hay que expresar de que no es necesario cada vez que ejecutamos pruebas y desarrollarlo desde el principio, es decir, como ya sabemos que esta parte de buscar divisas funciona, podríamos depurar ejecutando solo el último tramo que hemos programado.
Sin embargo, por ahora, mientras estamos iniciando con la herramienta y iniciando con nuestro aprendizaje sobre UiPath Studio, es prudente pues correrlo todo para que veamos el proceso completo. Bueno, aquí ya se visualiza cómo eh, él calculó todas las entradas y los precios que se están, la cantidad, el precio y la divisa que se está multiplicando acá, ¿cierto? Bueno, entonces si recordamos el proceso manual, teniendo ya todo el consolidado de subtotales, vamos a hacer aquí en la pestaña de tabla dinámica el consolidado general y por región. Entonces, en el robot podemos ingresar ahora una nueva función que se llama dinámica, ¿cierto? Se llama pivote. Vamos a hacerla. ¿Dónde la vamos a agregar? Dentro del rango, por fuera del rango o al final. Entonces, recordemos que la tabla dinámica pues está todavía contenida dentro de este archivo general. Así que si yo lo selecciono veo que es este cuadro grande por fuera. Y este último marco que tenía aquí hace parte del rango con el cual calculé todos los subtotales. Ya terminé esa parte de los subtotales, entonces ya no necesito agregar más tareas aquí, sino que ahora la voy a agregar en el más que está aquí debajo, por dentro del general, pero debajo del rango. Entonces voy a darle un clic aquí y vamos a buscar la tabla pivote. Entonces, si no sale pivot, miramos a ver si sale dinámica, dinámica. Bueno, dependiendo la versión, pues nos puede cambiar el comando. Si está en español, en inglés. Voy a buscarla aquí en la categoría Excel y miramos bien cómo se llama. Aquí dice actualizar tabla dinámica. Y esa no es. Crear tabla dinámica. Lo que pasa es que si está con la tilde, entonces por eso no me filtró. Bueno, vamos a jalar esta actividad que dice crear tabla dinámica y la dejamos debajo del rango. Ahora sí, pues cuáles eran los datos para la tabla dinámica. El origen de datos, entonces damos clic en el más, informe ejecutivo, vamos a decirle indicar en Excel, vamos aquí a todo el reporte de ventas y seleccionamos toda la tabla. Damos clic en confirmar. Luego vamos donde dice nombre, nuevo nombre de la tabla y le vamos a colocar en texto y le ponemos un nombre, por ejemplo aquí le ponemos ya reporte raya piso consolidado, reporte consolidado raya piso por región o por zonas, como queramos pues diferenciarlo, listo. Damos clic en guardar y en el destino vamos a decirle que en la primera hojita que se llama tabla dinámica, entonces clic en el más, informe ejecutivo y esta hoja que se llama T dinámica. Bueno, ya hicimos lo que normalmente si fuera a mano era insertar tabla dinámica, ¿cierto? Y haber seleccionado el rango. Lo que sigue ahora sería decirle a la tabla dinámica cuáles son los filtros que quiero mostrar. Entonces aquí abajo aparece un botón que dice añadir campo de tabla. De hecho vamos a añadir dos campos de tabla, entonces voy a añadir dos. En el primer campo, aquí en la opción que dice campo, voy a decirle que vamos a agregar el subtotal en pesos. Y en el otro campo vamos a agregar la localidad, que fue los campos que hicimos. Teniendo en cuenta que el subtotal va por valores sumados, y la suma, perdón, y la localidad si es la fila. Listo, ahí estamos. Guardamos acá y en este punto voy a darle. Y vamos a ver cómo se comporta hasta el punto donde llevamos nuestro bot. Bueno, aquí se encuentra nuevamente buscando las divisas. Listo, en ese momento ha finalizado la ejecución, no hubo algún error aparente,
Vamos a revisar el documento y efectivamente vemos que ya la tabla dinámica se encuentra creada. Bueno, una vez ya tenemos entonces nuestro informe preparado, vamos a terminar este ejercicio de hoy con la automatización del correo electrónico. Para ello entonces vamos a agregar una nueva tarea después de de crear tabla dinámica y todavía dentro del archivo general que hemos estado manejando desde el comienzo. Esto para que dentro del correo electrónico podamos disponer información de ese fichero. Entonces vamos a ir donde dice categoría correo y para nuestro caso se puede utilizar correos de Outlook, Outlook 365 o de Gmail. Mm, También hay que aclarar de que si se quieren ampliar funcionalidades de este software, aquí en gestor de paquetes se pueden ampliar paquetes oficiales o del mercado en general, que quizá instale actividades nuevas de otros proveedores. Bueno, por el momento vamos a utilizar aquí, quise utilizar Gmail. Vamos a arrastrar la tarea. Y lo primero que hay que hacer es revisar que tenemos una cuenta agregada. Yo aquí tengo una cuenta mía por defecto, pero si es la primera vez, entonces damos clic aquí donde dice añadir una nueva cuenta. Luego le damos clic en aceptar y nos va a llevar a un navegador web donde tengamos nuestras cuentas de usuario. Seleccionamos la cuenta de usuario que se quisiera agregar. Le damos clic en permitir para dar los permisos de la G Suite de Google a UiPath. Entonces va a salir 2 o 3 permisos para agregarlos. Le damos a aceptar. Chequeamos las casillas que dice leer, ver, modificar. Entonces damos todos esos permisos otra vez en permitir y dice que se recibiría el código de verificación. Una vez realizado ese proceso, podemos ya eh, tener nuestra cuenta agregada. Aquí ya en este momento me aparece la que acabé de agregar y la puedo llamar como yo quiera en donde dice referencia. Por ejemplo, aquí le voy a poner correo rayapiso personal. Y al otro le puedo poner, por ejemplo, correo de trabajo, como pues consideremos más prudente. Ahora vamos a agregar dentro de utilizar Gmail, vamos a agregar una nueva tarea que se llama enviar correo. Entonces voy a jalarlo aquí, dice enviar correo electrónico, lo suelto en la mitad y lo mismo. Entonces ya dice aquí arriba que la cuenta es del correo personal, así lo llamé. Voy a decirle para, mm, me lo voy a enviar a mí mismo solo como por prueba. Así que voy a darle clic en el más en donde dice texto. Asimismo podríamos tener un listado de correos en Excel y simplemente jalar todas las tareas por un rango o por toda una columna de datos. En este caso simplemente voy a poner un correo en específico, que es mi mismo correo. Le doy clic en guardar. Si quiero enviarle copia a alguien, un asunto, por ejemplo, aquí en el asunto voy a colocar también texto que diga reporte de ventas día. Podemos ahí agregar la fecha actual o la fecha del día que la podemos acceder desde el manual del proyecto. El manual del proyecto es un documento que guarda toda la información, no solo de la estructura del robot, sino del nombre donde está almacenado, la ruta de archivos, la fecha, la hora. Más adelante podremos ver algún video donde explicamos eso más a fondo. Pero por el momento el dato de la fecha podemos accederlo dándole clic en el más, manual. Y aquí donde dice date, escogemos uno de los formatos de fecha. Por ejemplo, esta aquí dice today. Y vamos a darle clic en guardar. Y aquí donde dice cuerpo, lo puedo enviar en formato texto plano, una plantilla que tenga de Word o formato HTML. Entonces, voy a darlo en HTML por el momento, darle abrir en el editor y aquí estaríamos escribiendo pues nuestro correo, cómo va a llegar. Y este es un ejemplo de correo enviado por un bot. Listo.
está informando sobre el reporte de venta diaria. E incluso podemos adjuntar nuestro archivo construido durante el ejercicio y aquí donde dice adjuntos, damos clic en la carpeta, vamos al escritorio donde tengo el archivo y lo selecciono. Podemos agregar más archivos si es necesario. Bueno, otra cosa que debemos tener en cuenta es que yo adjunté directamente el archivo con el que el robot está trabajando en los otros pasos. Entonces, si el archivo se encuentra abierto en el momento que se va a enviar el documento al correo, puede generarse un error. Entonces, como buena práctica, lo mejor que se puede realizar en este caso es tener una copia del archivo la cual voy a enviar. Es decir, voy a crear en ese momento una carpeta adicional a la que ya tengo creada del ejercicio y la voy a llamar esta carpeta informes enviados. Informes enviados. Dentro de esa carpeta le voy a decir al robot que cree una copia del archivo. Para eso entonces, antes de enviar el email, voy a hacer una copia del archivo que ya tiene el reporte. Para eso voy aquí al menú de archivo. Voy donde dice copiar archivo, lo jalo acá al medio y voy a decirle que D es el origen del archivo que quiero copiar. Para este caso está en escritorio e informe ejecutivo. Lo voy a abrir y la copia la voy a enviar a la carpeta que acabé de crear en el escritorio que se llama informes enviados. Le digo aceptar. Adicionalmente voy a decirle con qué nombre quiero que se guarde la copia. Si quiero con otro nombre diferente, entonces voy a darle clic aquí en texto y completo la ruta. Puedo darle slash invertido. Por ejemplo, aquí pongo el nombre reporte raya piso final punto xlsx. Si quisiera que se guardara con un nombre diferente. Bueno, entonces ya aquí en el correo más bien no voy a enviar el archivo original, sino voy a enviar la copia. Aquí entonces navego hasta el escritorio, la carpeta que acabé de crear de informes creados. Bueno, y como todavía no se ha originado, entonces simplemente voy a copiar de esta ruta la copio completa y la pego aquí en los adjuntos del correo. Listo, entonces como no se ha originado la copia, pues no podía seleccionarlo directamente. Vamos a copiar la ruta. Hasta este punto entonces voy a guardar y vamos a ejecutar el robot a ver cómo nos finaliza nuestra automatización del día de hoy. Listo, vamos a comprobar. Algo que también se me pasó decir es que tengo chuleada la casilla de guardar como borrador. Es decir, que el correo en este momento no me debió haber llegado, pero sí debe estar en mi bandeja de borradores. Si queremos que el correo efectivamente se envíe, pues la quitamos ese chulo. Así que en este check lo verificamos cuando solamente queramos el correo como eh, borrador. Sin embargo, voy a entrar aquí a mi Gmail y voy a verificar si efectivamente tengo como borrador el correo que hemos originado. Entonces, vamos a revisar en borradores. Y aquí efectivamente me llegó el correo con el asunto y el texto que hemos incluido. Inclusive tenemos el archivo adjunto como reportefinal.xlsx y es decir que hemos logrado la automatización. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que se haya aprendido bastante sobre estas herramientas. Nos vemos en la próxima.